Un carguero ruso desciende en silencio por el río Irtysh. Lleva petróleo, madera y algo aún más valioso: influencia. Aislada de Europa y sancionada por Occidente, Moscú apuesta por sus ríos para reactivar el comercio. Con más de 100.000 kilómetros de extensión, estas vías fluviales no solo transportan agua, también mueven poder. Una docena de estos ríos son navegables, o podrían serlo con una inversión relativamente modesta. El Kremlin no los ve simplemente como cauces de agua, sino como corredores comerciales. Conectan Siberia con China y el Ártico con el resto de Asia. Por ahora, el transporte fluvial representa solo una pequeña parte del total de mercancías que se mueven por Rusia. Los trenes y los oleoductos siguen soportando la mayor carga, pero están al límite, especialmente en la zona oriental. Y con China convertida ya en el principal socio comercial de Rusia, la infraestructura terrestre actual no da abasto. Por eso, el Kremlin vuelve la mirada hacia sus ríos, intentando transformar la geografía en una ventaja estratégica. Porque aunque los políticos hablen distintos idiomas, los ríos hablan el lenguaje del comercio. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Rusia y China caminan ahora por la misma senda. El comercio entre ambos se ha disparado, alcanzando un récord de 245.000 millones de dólares. Moscú depende ahora de los productos chinos para sustituir las importaciones occidentales que ha perdido, mientras Pekín compra cada vez más petróleo, gas y metales rusos. Pero este auge comercial no ha sido constante. Sube, se frena y luego vuelve a repuntar. Pero, ¿cuál es la razón? La infraestructura, o mejor dicho, la falta de infraestructura. La red de carreteras y ferrocarriles del este de Rusia está desbordada. Fue construida para otra época y hoy resulta insuficiente. Hay pocas rutas, muchas están obsoletas y la mayoría son demasiado estrechas para asumir el volumen actual de mercancías, impulsado por las sanciones y los cambios en las alianzas globales. Es cierto que Rusia ha hecho algunas mejoras. Está ampliando el ferrocarril transiberiano y la línea principal, Baikal-Amur, pero aún hay cuellos de botella importantes. El túnel de Kuznetsovsky y el tramo entre Chita y Khabarovsk ralentizan el transporte de carga y limitan el futuro crecimiento. Los rusos trabajan sin descanso para solucionar estos puntos críticos y otros más. Para 2032, esperan aumentar la capacidad del Transiberiano Oriental hasta los 270 millones de toneladas. Pero ni siquiera eso podría ser suficiente. La geografía es enorme, la demanda no para de crecer y las vías de acero, por sí solas, no dan abasto. Así que Moscú está apostando por sus ríos para aliviar la presión sobre los ferrocarriles. Durante los próximos 6 años, el Kremlin planea invertir 6.200 millones de dólares para la construcción naval, mediante subvenciones e incentivos para las empresas que encarguen nuevos buques de gran tonelaje, superpetroleros, metaneros, graneleros y demás. El objetivo final es claro: trasladar parte de la carga del ferrocarril al río. No todos los ríos cumplen la misma función, pero en la geopolítica entre Rusia y China, los ríos juegan dos papeles muy distintos. Los que fluyen de sur a norte, como el Irtysh, se utilizan sobre todo para el transporte. En cambio, los que van de oeste a este suelen funcionar como fronteras naturales. Este pequeño detalle convierte las ambiciones fluviales de Rusia en algo no solo estratégico, sino también políticamente delicado. La inmensa frontera entre Rusia y China sigue el curso natural de los ríos Argun, Amur y Ussuri. Estos ríos fueron, en su día, el centro de duras disputas territoriales que se resolvieron en 1991 y 2008, en términos que en gran medida beneficiaron a China. Pero ahora, con China industrializándose y urbanizándose a gran velocidad, las tensiones están empezando a resurgir. Pekín y Moscú no se ponen de acuerdo en cómo debe desarrollarse esta cuenca, ni en el ritmo del desarrollo ni en su impacto ambiental. Con la industria china a un lado y tierras agrícolas rusas al otro, los desacuerdos sobre construcciones sin regular, calidad del agua o riesgos de inundaciones son cada vez más frecuentes. Y aún así, Moscú guarda silencio. La presión de las sanciones occidentales ha hecho que la cooperación económica con China sea demasiado valiosa como para ponerla en riesgo. Así que, en vez de confrontación, el Kremlin opta por la adaptación. Un ejemplo son los drones.
El Ministerio Ruso de Desarrollo Económico ha respaldado un plan para crear un centro internacional de drones en la región del Amur. La idea es sencilla: saltarse por completo las carreteras y los ferrocarriles. Pequeños paquetes de hasta 50 kilos cruzarían el río Amur volando directamente hacia China, sin puentes, sin terminales aduaneras. Logística ligera, rápida, sin infraestructuras complejas. Es una solución improvisada a un problema creciente y una señal de la urgencia con la que Moscú intenta mantener el flujo comercial hacia el este. Aún así, el Amur es una frontera, no un eje de transporte. Sí, es navegable a nivel comercial, pero sirve de poco a la hora de mover mercancías hacia el lado europeo de Rusia, donde se concentra la mayor parte de la población y la industria del país. Ahí es donde entra en juego el Irtish. Este río nace en lo alto de las montañas de Altai, en la provincia china de Xinjiang, y fluye hacia el noroeste, atravesando el lago Zaisán en Kazajistán. A lo largo de su recorrido se encuentra con los ríos Ishim y Tobol, antes de unirse al gran río Obi en la Siberia occidental. Y es en ese punto de unión donde la cuenca Ob-Irtish deja de ser solo un sistema fluvial y se convierte en una arteria potencial del comercio internacional. Juntos forman el sistema fluvial más largo de Rusia y el segundo más extenso de toda Asia. Pero lo más importante es que crean un corredor natural que conecta el interior de Eurasia con el océano Ártico. Mientras tanto, otros grandes ríos rusos como el Lena, el Yenisei y el Volga forman una red de vías navegables interiores que conectan el sur de Rusia con el Ártico. Cada uno juega un papel distinto. El Volga, sin duda el más desarrollado, se abre paso hacia los mares Caspio, Negro y Báltico gracias a una compleja red de canales. El Yenisei también es navegable, pero apenas se explota comercialmente debido a lo accidentado del terreno y a la escasa población de la zona. El Lena, aunque remoto y congelado gran parte del año, resulta vital para abastecer las regiones más septentrionales de Rusia durante el breve deshielo del verano. Todos estos ríos son importantes, pero la cuenca del Ob-Irtish es distinta. No es solo un río, es un corredor. Una vía para reescribir el papel de Rusia en el mapa, sin necesidad de trazar nuevas fronteras. Y es, sin lugar a dudas, el proyecto que el Kremlin está más decidido a desarrollar. Desde fuera, la ruta marítima del norte suele describirse como arriesgada. Pero para Moscú es el futuro. A lo largo de la costa ártica rusa, esta vía marítima conecta Europa con Asia y ofrece un atajo que podría redefinir la logística global. Hoy en día solo es navegable sin rompehielos durante unos pocos meses al año. Pero de cara a la década de 2030, las tendencias climáticas podrían hacerla viable todo el año. Por eso el Kremlin no se limita a invertir en barcos. Está construyendo la columna vertebral del sistema. Se están levantando nuevos puertos árticos en Murmansk, Arkhangelsk, Vikson, Tixi y Pevek. Pero no basta con puertos. Lo que Moscú necesita es mercancía que fluya desde el interior profundo hacia esta ruta del norte. Y ahí es donde entran los ríos. La cuenca del Ob-Irtish es el pilar central de esta estrategia. A medida que fluye hacia el norte, desde la frontera con China, se cruza con los ferrocarriles rusos y con varias de sus principales ciudades. Más concretamente, entra en Rusia desde Kazajistán, atravesando el óblast de Omsk, una región que durante mucho tiempo ha pasado desapercibida, pero que está lejos de ser irrelevante. Omsk es la tercera ciudad más grande de Siberia, con 1,2 millones de habitantes. Ya está conectada al ferrocarril transiberiano. Pero lo que la hace especial es su acceso a Kazajistán, a China, y siguiendo el Irtish hasta el Obi, al océano Ártico. Con la infraestructura adecuada, Omsk podría convertirse en un nodo de transporte multimodal, tren, carretera y río, conectando en todas direcciones. Y no está sola. Más arriba en el curso del río está Novosibirsk, la ciudad más grande de Siberia, con 1.600.000 personas. Al igual que Omsk, se encuentra sobre el Transiberiano y dentro de la cuenca del Ob-Irtish. Pero, a diferencia de Omsk, Novosibirsk ya funciona como centro de distribución para la Rusia central. Si se le añade infraestructura portuaria, rutas fluviales y capacidad de carga por río, podría convertirse en el corazón logístico del interior eurasiático. Esa es la esencia de la estrategia del Kremlin. Fusionar ríos, ferrocarriles y rutas marítimas en un único sistema. No se trata solo de mover mercancías con más eficiencia, se trata de redirigir el flujo del poder. Un sistema así permitiría sortear cuellos de botella,
esquivar la presión occidental y volver a posicionar a Rusia como una potencia central en un mundo multipolar. Y no sería la primera vez. A finales del siglo XIX, tanto Omsk como Novosibirsk pasaron de estar aisladas a convertirse en nodos clave del transporte. No prosperaron por lo que producían, sino por donde estaban situadas. Ahora, el Kremlin quiere recrear esas condiciones que en su día impulsaron un crecimiento acelerado, no solo en Omsk y Novosibirsk, sino en todo el país. Con ese objetivo en mente, Rusia planea abrir 6 nuevos centros logísticos multimodales para 2027. Estos estarán ubicados en Omsk, Perm, Saratov, Samara, Dimitrov y la región del Amur, y no son lugares elegidos al azar. Forman el esqueleto de un sistema de transporte interior que conecta regiones distantes a través de una red fluvial común. Es muy probable que surjan más proyectos de este tipo en los próximos años, con la cuenca del Ob-Irtish como auténtico centro neurálgico de toda la estrategia rusa. Y la cosa no se queda solo dentro de las fronteras rusas. En mayo de 2025, Kazajistán y China firmaron un nuevo acuerdo para reforzar la conectividad regional. Incluye planes para crear un corredor de tránsito multimodal que atraviese el río Irtish. Aunque Rusia no es parte formal del acuerdo, el corredor cruza territorio ruso y el Kremlin ve ahí una oportunidad. Si se conecta con la ruta marítima del norte, este eje chino-kazajo podría convertirse en una única columna vertebral comercial, desde Xinjiang hasta el Ártico. En el escenario ideal, los legisladores rusos querrían que la iniciativa de la Franja y la Ruta de China se conectase también con las cuencas del Lena, el Yenisei y el Obi-Irtish. Si eso llegara a ocurrir, transformaría por completo la cara de Siberia y la convertiría en el corazón logístico de Eurasia. Putin lo dejó claro en marzo de 2025, durante el Foro Internacional del Ártico, donde presentó una hoja de ruta para desarrollar puertos fluviales interiores e instalaciones logísticas, conectándolos tanto con la Ruta del Norte como con el Transiberiano. Es cierto que Rusia aún está en las primeras fases de este gran plan, pero si funciona, podría convertir su geografía en un sistema logístico coherente. Ahora bien, esta visión no está exenta de fricciones. Transformar los ríos en corredores comerciales implica navegar también por aguas políticas. Rusia necesita la cooperación de China, pero la política del agua nunca va solo de agua. Para China, el Irtish es clave para el desarrollo acelerado de la región de Xinjiang. Para Kazajistán es una fuente vital. Abastece de agua a casi 1/3 de la población y sostiene cerca de la mitad de su agricultura. En ambos casos, el Irtish es mucho más que una ruta comercial, es una arteria vital. Y eso coloca las ambiciones rusas en una ligera contradicción con las prioridades de sus vecinos. Aún así, los rusos no se rinden tan fácilmente. Las sanciones han dejado al país con pocos recursos estratégicos. Y esos ríos, que un día fueron ignorados, hoy vuelven a estar sobre la mesa. Y ahora que Moscú y Pekín caminan codo con codo, Rusia ve una ventana de oportunidad. Porque en este giro hacia Oriente, puede que sean sus ríos los que decidan hasta dónde puede llegar. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.